Y esta plática se llama ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y ahorita le voy a explicar por qué se llama así, pero antes quiero platicarle una historia que tal vez muchos jóvenes no conocen, pero a mediados del siglo pasado, pues no a mediados, en el primer tercio del siglo pasado, surgió un líder muy populista, muy malvado, que se llamaba Adolfo Hitler, y creó un partido que se llamaba el Partido Nacional Socialista, los nazis famosos. Y este grupito, o este grupote, ha sido una de las mayores vergüenzas de la humanidad por su fanatismo y por su criminalidad. Eran personas altamente fanáticas y malvadas. Y se agarraron de puerquito a varios grupos, pero especialmente la agarraron contra los judíos, ¿no? Y este grupo no solamente dominó y aplastó a todos sus contrincantes dentro del país, dentro de Alemania, sino que además comenzaron una guerra que pues dejó más de 50, 60 millones de muertos. Pero además desataron una persecución fatal, mortal, criminal contra los judíos, y esa persecución y lo que hicieron con ellos, ellos mismos le llamaron la solución final. Y entonces empezaron esta cosa tan terrible, los agarraban personas inocentes, comerciantes, estudiantes, maestros, lo que fueran, los encarcelaban sin ninguna orden judicial, sin ningún delito de por medio, los encarcelaban, los despojaban de sus bienes, los trasladaban a campos de concentración, los torturaban, los ponían a hacer trabajo de esclavos y después asesinaron a sangre fría a más de 6 millones de ellos, incluidos niños y bebés. Pues fíjese que en 1940, ya habían ellos invadido Polonia, ya habían invadido algunas Austria y algunas otras zonas, empezaron a construir campos de concentración donde mandar a sus víctimas, digamos, especialmente a los judíos, ¿no? Y construyeron en 1940 el campo de concentración de Auschwitz. No sé cómo se pronuncia en alemán, pero se escribe Auschwitz. Y este campo lo construyeron en la Polonia que ya ellos mismos habían ocupado. Y fue el mayor centro de exterminio del nazismo, donde fueron enviadas, escuche, cerca de 1.300.000 personas a ese campo de concentración. Haga de cuenta que mandaron a toda la población del estado de Querétaro a ese campo de concentración. Y de esos 1.300.000, 1.100.000 murieron. De ese 1.100.000 que murió, 90% eran judíos. Fue en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, que el campo fue liberado por las tropas soviéticas que avanzaban hacia Alemania, pues ya terminando la Segunda Guerra Mundial. Este año, 2020, se celebró el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Y participaron unos poquitos de los pocos, hubo muy pocos sobrevivientes, pero pues ya pasaron los 75 años, la mayor parte de ellos ya murieron, de los que lograron sobrevivir, pero todavía había algunos ahí que participaron este año. Y una de ellas, una mujer que salió de ese campo de concentración con vida, declaró: todavía tengo este sentimiento hoy. ¿Dónde estaba todo el mundo
¿Dónde estaba el mundo que veía eso, que oía eso y que no hizo nada para salvar a todos esos millones de víctimas inocentes? Pues uno de los mayores problemas de la sociedad es la indiferencia, porque mientras todo eso sucedía, los países estaban indiferentes. Sabían, pero estaban indiferentes. La gente simplemente se aísla. Este es uno de los problemas, la indiferencia. La gente se aísla y no sabe, no le interesa, no ve las necesidades de otros. Y esto afecta aún las relaciones sociales. Mucha gente, especialmente en las ciudades, pues no conoce a sus vecinos, ni les interesa conocerlos. Pero lo peor es la indiferencia ante el sufrimiento y la necesidad humana. Porque parece que la empatía se ha enfriado, ¿no? Parece que la empatía ha desaparecido. Como que no conectan con otras personas, no conectan con los problemas de otros. Y entonces surge este asunto de indiferencia, este asunto de desapego, de insensibilidad o de frialdad. Condiciones todas negativas para la convivencia, no solamente en el matrimonio o en la familia, sino también en la iglesia y en la sociedad. Ser indiferente implica una actitud de que nada me importa, que no siento nada ante una situación o persona, que me da igual, simplemente la ignoro. Un tipo llegó al consultorio, le tocó su turno, entró y dijo: doctor, yo siento que todo el mundo me ignora. Y el doctor dijo: siguiente. La indiferencia es una actitud de permanecer inmóvil ante alguna situación, ante alguna idea, o ante alguna injusticia, o ante alguna persona. Y lo opuesto es acción, lo opuesto es interés, lo opuesto es amor. Por eso, si a la palabra indiferencia le quitamos el prefijo in, queda nada más diferencia. El que no practica la indiferencia hace la diferencia. ¿Me está entendiendo? Estoy seguro de que cada uno de nosotros ha experimentado muchas veces la indiferencia de otros ante nuestros problemas o necesidades, pero estoy seguro que también de que muchas veces hemos sido indiferentes ante las peticiones o necesidades o problemas de otros, ¿o no? Si hay alguno que sea inocente de este cargo, que arroje la primera piedra. No les den piedras, por favor. Yo me acuerdo cuando era joven, hace unos 15 años, iba yo a la universidad y de verdad iba yo caminando, llegando a la universidad, y haga de cuenta que las chamacas como moscas sobre el panal, sobre mí. ¿Por qué se ríen? Y entonces pues yo caminaba lo más indiferente posible, ¿no? No les hacía caso, la verdad, y pues las muchachas, pues haga de cuenta como en pasarela, ¿no? Iba yo por el pasillo y de lado y lado empezaban a lanzarme sus mejores argumentos, ¿no? Para que les hiciera caso. Y una me decía: mira, yo soy la flor más bella del ejido. Y otra me decía: mira, yo le voy a las Chivas. Y otra me decía: mira, mi papá es rico. Y otra me decía: y yo soy la campeona del concurso de los chefs. Y así, y yo indiferente, caminando, porque, bueno, cuando la que me dijo que su papá era rico, sí la llamé, ¿no? ¿Cuántas veces hemos cometido indiferencia con la gente, no? Pero también estoy seguro de que cada uno de nosotros también ha recibido indiferencia cuando estábamos pasando por una situación de necesidad, de problema,
por una necesidad emocional, espiritual, física, familiar, matrimonial, etcétera, ¿no? Y son experiencias en donde sentimos una gran soledad porque no vemos que nadie se acerque, no vemos que nadie venga en nuestra ayuda a pesar de que estamos pidiendo auxilio, ¿no? Tal vez en este momento usted se sienta abrumado o apesadumbrado y no vea que haya alguien que se interese por su problema, por su asunto. Pero si hoy, yo no sé qué tipo de asunto pueda ser, tal vez pueda ser un asunto de su negocio, de su trabajo, de su matrimonio, de su familia, de sus hijos, de su salud, de su emoción, que se sienta abrumado por algo, que en su espíritu también se sienta emproblemado con algo, que tenga una carga por algo. Pero si usted está en esta situación y no ve que haya nadie que se acerque a darle una mano, si ve que hay indiferencia, esta palabra es para usted y le tengo extraordinariamente buenas noticias, porque sí hay alguien a quien no le eres indiferente. Amén. A Dios ninguno de sus hijos le es indiferente. Dios es bueno, ¿no? Dios voltea, pues imagínese el hermano que está clamando a Dios y dice, pues Dios no me va a voltear porque estoy bien feo, bien chaparro, estoy, no sé, soy... Esto, Dios no hace diferencia con ninguno, no importa, no importa. Creo que la única excepción es si usted es americanista y sí tiene que arrepentirse y cambiar al bando de Dios, ¿no? Pero fuera de eso, Dios le hace caso a todos, no es indiferente con absolutamente nadie. Así que alégrese hoy porque Jesús se va a acercar a usted y las cosas van a ser diferentes. ¿Quién dice amén? Usted le tiene que creer a Dios. Lo sobrenatural va a venir sobre su vida hoy. Amén. ¿Tres lo creen? Como dicen hoy, vamos a hacer la repetición. Hoy lo sobrenatural va a venir sobre su vida. Amén. Amén. Entonces, no se distraiga. Lo que hoy llamamos la Semana Santa iba a ser la última semana de Jesús en la tierra antes de su sacrificio por nosotros en la cruz. No iba a ser una semana cualquiera, iba a ser la semana que cambiaría el rumbo de la historia y el destino eterno de millones de personas. Fíjese, ya habían pasado los 3 años de su ministerio y Jesús sabía que era la última semana y pensaba aprovecharla extraordinariamente bien. Yo le pregunto, si usted tuviera la certeza, la seguridad absoluta de que le falta una semana de vida sobre la tierra, ¿qué haría? ¿Se pondría a ver la tele? No sé, ¿qué haría? Pues seguramente haría las cosas más importantes, poner mis documentos en orden, ver a la gente que me importa, estar con mis hijos, con mis nietos, estar en la familia, en fin, haría las cosas más importantes, dar las últimas instrucciones. Pues eso era lo que estaba sucediendo, ¿no? Así estaba Jesús, su mente estaba muy ocupada organizando su tiempo y poniendo sus prioridades en orden. No que él no las tuviera en orden, sino en orden cronológico, ordenando las cosas, planeando, porque él necesitaba llevar a cabo ese propósito, ese plan y realizar acciones estratégicas y dar enseñanzas, las últimas, las más importantes a sus seguidores. Necesitaba dejar las últimas y más trascendentes instrucciones a sus discípulos y llegar hasta la ciudad de Jerusalén, lugar donde sería el escenario de los últimos acontecimientos que llevarían a la humanidad a salvación. Y él estaba decidido a aprovechar bien el tiempo, estaba súper ocupado. En este ambiente, Jesús va pasando por la ciudad de Jericó.
En medio de la euforia popular, rodeado de una gran cantidad de gente, muchos pensaban que él sería el salvador político de la nación que los iba a librar del Imperio Romano y por eso lo seguían. Otros lo seguían por lo que recibían de él, pues alimentaba a la gente y les hacía milagros. Y otros le seguían porque verdaderamente creían en él como Dios mismo, el Mesías prometido. Imagínense la escena por un momento. Un Jesús con prisa, con la agenda apretada, con poco tiempo para cumplir todavía todo lo que le faltaba en esa semana. Y su mente y sus acciones ocupadas en su propósito supremo. Y entonces había una gran multitud que lo seguía y lo requería y lo distraía. Todos querían algo ahí con él. En eso sucede un acontecimiento que voy a dejar que sea la Biblia quien se lo narre. Si usted trae Biblia ahí en su celular o en su casa o trae escrita, yo le voy a pedir que la abra en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 35, y yo se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lucas capítulo 18, versículo 35. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, cállate, que me desesperas, le gritaba a la gente que estaba más adelante. Bueno, casi, más o menos, ¿no? Cállate, le gritaba a la gente que estaba más adelante. Pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Jesús le dijo: bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que lo vieron, alabaron a Dios también. Ok. Yo un día estaba enseñando en una clase, ya no me acuerdo de cuál, y si me pones el versículo 35 ahí en la pantalla, estaba yo dando una clase y le pedí a uno de los alumnos que leyera este versículo de Lucas 18, 35. Y se paró y lo empezó a leer. A ver si me lo pueden poner. Lucas 18, 35. Sí. Y entonces este hombre empezó a leer y dice: al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Mire, yo no me pude contener la risa y ya no pude ni dar la clase, ¿no? Hasta que le dije: no era un mendigo ciego, era un mendigo ciego, que es diferente, ¿no? Bueno, en ese tiempo los mendigos esperaban junto a las puertas de las ciudades, en los caminos, en las entradas a las ciudades, pues obviamente porque ahí era donde pasaba el mayor número de gente, entraba y salía gente y pues ahí podían obtener más de sus ingresos, ¿no? Este hombre estaba ciego. Imagínese, un ciego hoy es un problema
Pero un ciego hace 2000 años, pues era un problema absolutamente total, porque no existía ningún tratamiento médico para que recobrara la vista. No sabemos qué tipo de enfermedad sería. Hoy hay algunos tratamientos, pero en ese tiempo no había nada, ni un tratamiento. Así que estaba impedido para trabajar y estaba condenado a una vida, o a toda la vida de mendicidad. Ahora yo quiero que usted se ponga en el lugar de este mendigo ciego. No le vaya a decir mendigo. Mendigo, póngase en el lugar. ¿Qué te espera en la vida? ¿Qué puedes esperar de la vida si eres ciego? No tienes un papá rico, no tienes otros recursos más que pedir limosna. ¿Qué te espera el resto de tus años? Pues lo mismo, estás condenado a eso. No hay esperanza, no hay salida. Vas a vivir en tinieblas y en la pobreza más extrema. No había ninguna esperanza humanamente hablando. Sin embargo, este ciego en particular puso su esperanza en el Mesías. El ciego se entera de que Jesús pasaba cerca, pero nunca lo había visto, pues era ciego. Yo siento que este hombre se había acercado de repente y escuchaba cuando empezaban a leer el Antiguo Testamento, las Escrituras, ahí tal vez a la puerta de la sinagoga, ¿no? Pero también siento que había oído las noticias que le llegaban sobre los milagros, sobre las enseñanzas, sobre este hombre que se llamaba Jesús. Y entonces este hombre ciego, en su ceguera física, recibe un rayo de luz espiritual, recibe una revelación del Espíritu Santo. Y entonces su corazón y su espíritu reconocen al Mesías del que había oído hablar cuando leían las Escrituras. ¿Me está siguiendo? Y entonces ese milagro, esa revelación del Espíritu Santo empieza y desata una fe total en él. Y con todas sus ganas, sin vergüenza, empezó a clamar, procurando llamar la atención de Jesús. Digo que seguramente había oído las Escrituras, porque el ciego llamó a Jesús, Jesús, hijo de David. Y este hijo de David es un título para el Mesías. Jesús era el cumplimiento de la profecía de que vendría el Mesías, el Salvador, y sería descendiente de David. Esto significa que el ciego entendió en su espíritu que Jesús era el Mesías, ese que estaban esperando. Pero los líderes religiosos de su tiempo no se dieron cuenta. Vieron los milagros, escucharon las enseñanzas, sabían las profecías, se las sabían de memoria, pero estaban ciegos espiritualmente a su identidad y se negaron a reconocerlo como Mesías. Los fariseos, o sea, los religiosos de ese tiempo, entendían bien cuando alguien se refería a el hijo de David. Sabían que se estaban refiriendo a Dios, al Mesías, al que vendría, al prometido. Pero a diferencia de aquellos que lo reconocían en fe, ellos estaban tan cegados por su orgullo, por su falta de entendimiento religioso, que no pudieron ver lo que el ciego sí vio. De que ahí estaba el Mesías, aquel al que supuestamente estaban esperando desde hacía siglos. No solo no lo reconocieron, sino que aún conspiraron para matarlo. Bueno, regresamos a la historia. Y vemos que la gente que iba rodeando a Jesús no solo no le ayuda al ciego,
sino que se molestan con sus gritos. Les enoja que quiera llamar su atención porque lo consideran indigno. Entonces quieren ningunearlo y quieren callarlo, pero el ciego insiste. Hoy en día, mi hermano, siguen existiendo personas que piden ayuda a gritos, pero sus voces son ignoradas o de plano molestan. Minusválidos, personas que sufren, personas que están bajo violencia, personas sin hogar, madre soltera, hombres sin trabajo, personas enfermas, personas atormentadas, personas sin Cristo. A veces sentimos indiferencia por ellos o de plano sentimos que nos estorban o nos molestan y volteamos la cara. Pero la palabra de Dios es una llamada de atención a todos nosotros, invitándonos a no ser indiferentes a las necesidades del mundo, a las necesidades de las personas. Yo creo seguramente en su círculo, alrededor de usted, en su trabajo, en su escuela, en su vecindario, va a haber personas que están sufriendo, que están pidiendo a gritos ayuda, no sé si física o emocional o espiritualmente, pero nosotros les podemos ser de mucha ayuda, recordando, mi hermano, que todo lo que sembremos vamos a cosechar. Dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Bueno, regreso a la historia. El pobre ciego era callado por la multitud, pero él persevera en sus gritos. Y no solamente continuaba llamando a Jesús, sino que lo hacía, dice la palabra, cada vez más fuerte, hasta que Jesús lo oyó, se detuvo en el camino, sacó tiempo de su importante y apretada agenda y tuvo una cita personal con él, frente a frente. Yo no sé cómo se sintió el ciego ante esa cita. Yo no sé si usted ha tenido una cita con alguien famoso o importante, ¿cómo se siente usted? Pero yo pienso que por un lado estaba muy contento de que no le fue indiferente a Jesús. Pero pienso que por el otro lado estaba súper impresionado, apantallado de estar frente a frente con Dios. No podía ver físicamente, pero podía ver en el espíritu que estaba frente a frente con Dios. Y esto es algo que dice la palabra. A Dios nadie lo puede ver. No necesitamos una imagen. Eso es fe. Así que creo que estaba tan nervioso que cuando estuvo frente a frente con Jesús no dijo nada. Como dicen los paisanos en Texas, estaba zompeado. Jesús sabía quién era este hombre, sabía que había tenido fe, sabía que había tenido una revelación del Espíritu Santo, sabía que había creído en Él como Salvador, sabía que su necesidad espiritual ya estaba satisfecha, ya no había necesidad de predicarle de la salvación. Este hombre ya había creído con la revelación que había tenido y también sabía cuál era su necesidad terrenal. Así que simplemente Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Hermano, esta pregunta de Jesús sigue hoy en el aire para ti. Jesús te dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Alguien lo cree? Esta historia nos enseña muchas verdades fundamentales.
para nuestra vida el día de hoy. Para terminar, te comparto 4 cosas, 4 verdades que debemos de tomar en cuenta en esta historia. Primero, que tú sepas que no importa qué tan ocupado esté Dios, siempre tiene tiempo para ti. Siempre tiene respuesta para los necesitados que claman a Él. No importa. Dios no es hombre, no es una persona. Tiene que atender a millones de personas al mismo tiempo, pero atender a millones de personas al mismo tiempo para Él no es ningún problema absolutamente. Yo he platicado muchas veces que no soy multitask. O sea, yo por ejemplo, si estoy viendo un programa de televisión y ponen un letrero al lado, o veo el letrero o veo el programa. Pero si veo el letrero, el anuncio, ya no sé lo que dijeron acá en el programa. Y hoy en día los chavos o la gente, lo moderno, es que está el programa y por acá te están pasando una tira y por acá te están pasando otra. Digo yo, ¿cómo? O sea, han de ser viscos los que entienden todo esto. Entender lo que están diciendo, lo que están leyendo, todo. Yo no puedo. Yo sé que para las mujeres es natural. Las mujeres pueden hacer 10 cosas al mismo tiempo sin problema. Pueden ir en el coche, pueden ir peinándose, al mismo tiempo maquillándose, al mismo tiempo pintándose las uñas, al mismo tiempo secándose la otra mano, manejando y al mismo tiempo hablando por teléfono, escuchando el radio y regañando al marido. Sin problema, y todo lo traen procesado, ¿no? Bien, yo no puedo. Dios sí puede. Dios es más que una mujer. Es ultra archi recontra multitask. Entonces siempre tiene tiempo para ti. Alguien diga amén. Segunda cosa, no importa cuál sea tu situación, no importa el tamaño del problema, no importa el tamaño de la necesidad, no importa que estés ciego físicamente y no haya tratamiento, no importa el tamaño del problema, no importa cuán desesperada, cuánto urja tu situación, si clamas a Jesús con fe, Él te va a ayudar. Nada más 2 lo creyeron. Por eso no pasa nada. Sea cual sea tu situación, Él te va a ayudar. Otra vez, sea cual sea tu situación, Él te va a ayudar. Tercero, clama persistentemente. Hace unas semanas dimos una explicación amplia de qué es la perseverancia en la oración. Se llama el que sigue lo consigue. Véala. Tienes que clamar persistentemente. El ciego estaba clamando directamente a Jesús porque sabía que Él es Dios. Pero note usted que Jesús no le hace caso al principio. Sino que hasta el que el ciego insiste e insiste y persiste en clamar al Señor, entonces llama su atención. Y el ciego, mientras persistía y clamaba, no buscó otras alternativas. No dijo, bueno, yo estoy clamando a Jesús, pero por si no me oye, ¡hey, Pedro, Pedro, ven! No se desvió, porque a veces nosotros estamos queriendo llamar la atención de Dios, pero estamos poniendo nuestra fe en otra cosa. Si es una enfermedad, por supuesto que hay que buscar a los doctores y las medicinas, pero tu fe tiene que estar en el médico de médicos. Si tú estás buscando ayuda en financiera, tu esperanza y tu fe debe estar en Dios, no en la tarjeta Banamex.
Entonces este ciego persiste en llamar, porque a veces parecerá que Dios no te hace caso, pero todo lo que tú estás orando se está acumulando en el cielo para la respuesta. Necesitas orar persistentemente hasta que venga la respuesta. Número 4 y último, que nada te aparte de buscar a Dios. Mire, el ciego gritaba, ¿no? Jesús, Jesús, Jesús. Y la gente le decía, cállate, cállate, cállate. Lo regañaba, lo callaba para que no se acercara a Jesús. Y tú debes saber que siempre, 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 siempre va a haber algo tratando de que no te acerques a Dios. Puede ser el diablo, puede ser personas, puede ser tu mente, puede ser tu corazón, o pueden ser los afanes de la vida. Por eso es necesario que tú sepas que eso va a venir y que uses toda tu fe y toda tu voluntad para lograr acercarse todos los días a Dios. Depende de tu voluntad. Finalmente dice la Biblia que después de ver satisfecha su necesidad, el ciego siguió a Jesús alabándolo y toda la gente lo comenzó a alabar también. Mi hermano, 2000 años después, la pregunta de Jesús sigue vigente para ti. Dígame, ¿para quién? ¿Qué quieres que te haga? ¿No le dan ganas de llorar? ¿Qué quieres que te haga? Si un mendigo ciego logró atraer la atención y la respuesta de Jesús en medio de aquella muchedumbre, en medio de aquella última semana, en medio de tantas ocupaciones, puedes estar seguro de que hoy también Dios tiene tiempo para ti y tiene respuesta para ti. Busca a Jesús, busca al Señor. De verdad, relaciónate con el Espíritu Santo para que te revele que Él es Dios y que nada es imposible para Él, que te ama, que quiere dar respuesta a tu vida. Persevera, recibe tu milagro y síguele. Amén. Él es la respuesta a tu vida en esta tierra y en la eternidad. Quiero hacer dos invitaciones. Primera invitación, si usted está escuchando este mensaje por primera vez o un tipo de este mensaje por primera vez aquí o en las redes, quiero decirle que Jesús le dio la vista al ciego, pero lo más importante para el ciego no fue haber recibido la vista, fue haber recibido el perdón y la vida eterna, porque Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, no solamente físico, sino en su espíritu. Todos estamos condenados a la separación eterna, el sufrimiento eterno de Dios. Cristo murió para perdonarnos. Todo el que tenga fe en Él es perdonado y recibe el regalo de la vida eterna. Si usted quiere recibirlo, diga conmigo y toda la iglesia me acompaña, Señor Jesús. Me acompaña toda la iglesia, Señor Jesús, perdona mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Dios. Te reconozco como mi Señor. Amén. Si usted hizo esta declaración, muchas cosas sucedieron. La más importante es que Dios perdonó sus pecados y le dio vida eterna. Si usted hizo esta declaración o la confirmó hoy, yo le ruego que pase al final al mostrador que está en la parte de atrás, simplemente a recoger un regalo que tenemos para usted. Y si usted lo hizo en las redes, mándenos un mensaje y se lo haremos llegar. Quiero hacerle otro mensaje, otro llamado a usted que está aquí o que nos está viendo. Si este mensaje es para usted,
Vamos a responder a la pregunta de Jesús. Jesús te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Si usted tiene algo que decirle a Jesús, póngase de pie y vamos a decírselo. Vamos a decírselo. Dígaselo usted ahí en oración. Dígale: Señor, quiero ver. No tiene que ser muy sofisticado. El ciego no empezó a dar toda una clase de teología ni explicaciones. Simplemente dijo: quiero ver. ¿Qué quieres que haga por ti? Cierre sus ojos y dígale: Espíritu Santo, gracias por revelarme que nuestro Dios es todopoderoso, que nos ama y que quiere hacer algo por nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Respóndale en este momento. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer. Padre, yo te doy gracias porque sé que tú has hecho esta pregunta hoy. ¿Qué quieres que haga por ti? Y Señor, que tú la vas a responder. Padre, te doy gracias por cada uno de tus hijos que ha abierto su oído y su espíritu a tu voz. Y declaro, Señor, que tu respuesta ya está en camino. Declaro bendición sobre tu pueblo, sobre cada uno de los que está aquí o está viéndonos en este momento. En el nombre de Jesús, bendición y respuesta para su vida. Amén. Demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas